Saludos, sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esta serie de videos de LaTeX. En este video vamos a estar tratando los aspectos iniciales de cómo producir un documento en LaTeX utilizando TextStudio. Para este video vamos a tener que considerar lo que les estoy mostrando en esta filmina, y es la clase del documento y su relación con el tamaño de letra que nosotros vamos a utilizar. En LaTeX hay muchos tipos muchas clases de documentos, pero las más comunes son Article y Extended Article. Ahora, esta clase de documentos se relaciona con el tamaño de letra que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, si utilizamos la clase Article para definir nuestro documento, por defecto el tamaño de la letra va a ser de 10 puntos. Sin embargo, también lo podemos cambiar a 11 o a 12 puntos. Si nosotros queremos manejar otros tamaños para las letras, para los caracteres en nuestro documento, tenemos que eventualmente cambiar la clase del documento y seleccionar, por ejemplo, Extended Article. Extended Article nos permite a nosotros trabajar tamaños de letra de 8 puntos, 9, 10 puntos, 11, 12, 14, 17 y hasta 20 puntos. Entonces, dependiendo del tamaño de letra que queramos usar, nosotros podemos seleccionar alguna de estas clases para definir nuestro documento. Otras clases pueden incluir report y otras más que ustedes pueden encontrar también en la literatura o bien en internet. Pero lo que vamos a hacer ahora es entonces pasarnos para TextStudio para trabajar con nuestro primer documento, donde vamos a revisar cómo se hace, por ejemplo, el título de un documento, cómo se crea el preámbulo del documento y cómo podemos nosotros empezar a incluir información y secciones dentro de nuestro documento. Entonces vamos a pasarnos a TextStudio para ver entonces este ejemplo. Perfecto, entonces vean que ya ahora estoy dentro del programa TextStudio, que fue entonces el que abrí en este momento para poder entonces trabajar nuestro primer documento. Y dentro de este programa lo que vamos a hacer es que vamos a abrir el primer documento de texto, el de programa, donde vamos entonces a analizar las diferentes partes para poder entender cómo se monta un documento básico en LaTeX. El archivo con extensión .text lo voy a subir a una carpeta en la nube, y les voy a dejar entonces el enlace en la descripción de este video para que ustedes también lo puedan descargar y lo puedan ver en sus computadoras si ustedes gustan. Entonces voy a venir acá a la parte de abrir y voy a seleccionar el archivo, que en este caso se llama parte 01, título y secciones. Entonces lo vamos a abrir y vamos a ver entonces el código por primera vez. Entonces vean que en realidad LaTeX está compuesto de diferentes módulos que ya vamos a ir viendo poco a poco. Este primer módulo que estamos viendo en pantalla es el editor, que es donde nosotros podemos escribir nuestro código y modificarlo. Entonces, un archivo de LaTeX normalmente inicia con una serie de comentarios que, por cierto, se indican con el símbolo de porcentaje. El símbolo de porcentaje al inicio de una línea indica un comentario, es decir, una serie de caracteres que no forman parte del código de nuestro documento, sino que nosotros utilizamos para colocar mensajes y leyendas que para nosotros son de utilidad y que nos permiten, por ejemplo, darnos cuenta de qué es el documento y qué fue lo que nosotros escribimos. Por ejemplo, en este caso yo tengo aquí una serie de comentarios donde indico que este documento es la parte 01 de nuestro curso y es el que trata de títulos y secciones, y puse aquí el nombre mío como autor de este código, ¿verdad? La segunda sección que nosotros vamos a tener siempre en un documento de LaTeX es un preámbulo.
que es, como les decía yo en la primera parte, una serie de instrucciones generales que nos permiten configurar el documento. Lo primero que hacemos nosotros es detectar acá o indicar, perdón, la clase de documento que vamos a manejar, que en este caso yo les decía es una clase article, y aquí entre paréntesis cuadrados indicamos el el tamaño de letra que nosotros vamos a usar de manera base en el documento. Posteriormente, el comando usePackage, que se indica con una barra inclinada al inicio. Las barras inclinadas al inicio siempre indican un comando en LaTeX, ¿verdad? Y TextStudio nos lo resalta de color café para que nosotros sepamos pues que es un comando. Este usePackage UTF-8 Input Encoder es básicamente el comando que le permite o que le indica a LaTeX que tiene que convertir todos los caracteres que nosotros ingresamos del teclado en caracteres digitales para que nosotros lo podamos manejar en el documento. Entonces, eso siempre tiene que estar presente casi que en todos los documentos que nosotros preparamos en LaTeX. La siguiente línea indica usePackage, nuevamente, Spanish, Babel, que básicamente lo que hace es indicarle a LaTeX que vamos a trabajar en español. Y finalmente vamos a incorporar un paquete adicional en la cuarta línea donde ponemos usePackage Geometry, que es para poder manejar la configuración de la hoja. Entonces, estas primeras 4 líneas son la declaración de la clase de documento y la importación de paquetes útiles que nosotros vamos a utilizar en el documento. Posteriormente, en esta línea, ya cuando tenemos el paquete Geometry, vamos a configurar el tamaño de la hoja. Entonces vean que utilizamos el comando Geometry, que ya lo podemos utilizar porque tenemos el paquete indicado en la parte de arriba. Declaramos el tipo el tamaño de hoja que vamos a usar, que en este caso es carta, letter paper, ¿verdad? Tamaño carta. Margen izquierdo 2 centímetros, margen derecho 2 centímetros, margen superior 2 centímetros y margen inferior 4 centímetros. Eso nosotros lo podemos modificar dependiendo del documento que queramos hacer. Y vean que dentro del preámbulo también vamos a declarar unos detalles importantes que tienen que ver con los datos del título del documento. Entonces, colocamos el comando title y dentro de corchetes, en LaTeX utilizamos mucho los corchetes para indicar la información que forma parte o que está dentro de un comando. Vean que aquí también utilizamos corchetes para definir geometry. En este caso estamos usando corchetes para definir cuál es el título del documento. En este caso, diseño de un filtro digital de respuesta infinita al impulso. Ese es el título de nuestro documento. Posteriormente vamos a declarar los autores. Entonces, con el comando author abrimos corchetes y empezamos a declarar quiénes son los autores. Entonces aquí está mi nombre, vienen 2 barras inclinadas, sede de Guanacaste, barra inclinada, comando thanks, y dentro de corchetes pongo ingeniero electrónico. Ya ahorita van a ver ustedes cómo va a quedar esto acomodado en el documento. Utilizo el comando AND para vincular varios autores, ¿verdad? Entonces voy a continuar con un segundo autor, que es el doctor Tomás Guardia Gutiérrez, de la sede Rodrigo Facio, comando thanks y coloco ingeniero eléctrico, porque ese señor es ingeniero eléctrico. Vamos a poner AND nuevamente porque hay una tercera autora, que en este caso la doctora María Isabel Carvajal Castro, de la sede de Occidente, y ella es ingeniera eléctrica. Entonces utilizamos la misma serie de comandos que está por acá. Noten que aquí author incluye a los 3 autores, ¿verdad? Vean que se cierra ese corchete hasta aquí abajo. Aquí nosotros con el comando AND podemos seguir vinculando autores si nosotros quisiéramos, o podemos dejar solo uno o podemos dejar solo 2, depende de cuántos autores tengamos en el documento. Y finalmente en el preámbulo tenemos el comando date, que es para indicar la fecha. Entonces dice marzo, doble raya, inclinada 2022. Ok.
Y esto es, digamos, lo básico que uno normalmente incluye en un preámbulo. Más adelante vamos a incluir otras cosas adicionales, pero por ahora, para nuestro primer documento, este va a ser el preámbulo. Ahora, bien delimitado, con unos comentarios, nosotros indicamos el inicio del cuerpo del documento, es decir, el documento ya como tal. Y todo documento en LaTeX inicia con Begin Document. Y por cada vez que nosotros utilizamos begin o el comando begin, que vea que se destaca en color celeste, tiene que haber un end. Y vean que el end está aquí al puro final de mi archivo. Entonces, todo lo que esté entre begin document y end document básicamente es mi documento, ¿verdad? Y todo lo que esté adentro es el texto que se va a ver reflejado en mi documento en PDF. Entonces, todo documento empieza con un begin document y termina con un end document, ¿verdad? Y en el medio tenemos toda la información del documento. Ahora, dentro del documento yo puedo colocar texto y puedo utilizar comandos de LaTeX. Y esos comandos en TextStudio van a ir quedando destacados o en café o en celeste, ¿verdad? Como ya ustedes pueden ver en este caso. Entonces, lo primero que yo quiero hacer en mi documento es crear el título. Pero el título del documento yo lo voy a crear a partir de la información que yo declaré en mi preámbulo, ¿verdad? Entonces, yo quiero que LaTeX automáticamente me acomode el título de mi documento. Para hacer eso, entonces vean que yo puedo llamar al comando makeTitle dentro de begin document, ¿verdad? Entonces dentro de mi documento yo llamo al comando makeTitle y LaTeX automáticamente va a crear el documento, el título del documento, perdón. Y después yo quiero iniciar con la introducción de mi documento. Entonces yo las secciones del documento y la numeración la puedo ir manejando con los comandos section o con el comando subsection o con el comando subsection, dependiendo de qué es lo que yo quiero crear. Entonces, cuando yo coloco section introducción, LaTeX automáticamente le va a asignar una sección, por lo tanto un número, y va a crear también un título. Entonces ya ahorita ustedes van a ver cómo va a quedar esto. Entonces, con el comando section introducción, yo voy a crear mi primera sección, que es la introducción. Posteriormente vean que empiezo a colocar el texto que yo quiero que vaya dentro de mi introducción, un párrafo en este caso. Yo puedo escribirlo de esa manera sin ningún problema, de manera normal. Puedo utilizar ciertos comandos, puedo utilizar letras tildadas incluso, y LaTeX me las va a reconocer como caracteres definidos, ¿verdad? Ahora, ustedes se encuentran aquí que dentro de este párrafo yo estoy utilizando un comando que se llama TextIT. Y vean que hay corchetes que se abren y corchetes que se cierran, y dentro de esos corchetes hay Infinite Impulse Response. ¿Qué significa ese comando? Ese comando es para crear la letra tipo itálica o con formato itálico, la letra cursiva que uno llama de vez en cuando en Word también. Entonces ya van a ver que cuando LaTeX compila este documento, estas palabras Infinite Impulse Response los va a poner en cursiva, básicamente. Ok, ya esta fue mi introducción, ahora quiero ir con el marco teórico. Entonces creo una nueva sección que se llama marco teórico. Y dentro de sección marco teórico yo coloco varios párrafos, ¿verdad? Como ustedes pueden ver aquí, 3 párrafos. Ahora ustedes notan que TextStudio me está subrayando ciertas cosas en verde. Eso significa que yo estoy utilizando la palabra de manera muy repetitiva. Es decir, que hay otra palabra idéntica muy cerca. Entonces vean por ejemplo aquí que yo estoy utilizando señal analógica en este párrafo y unas cuantas palabras después vuelvo a poner analógica. Y entonces ya LaTeX me dice, usted debería de cambiar tal vez la palabra para que no repita tanto analógica o digital. Pero eso es cuestión de estilo. Eso no significa un error.
y lo que esté subrayado en rojo es un error ortográfico normalmente. Entonces obviamente aquí me está subrayando infinite en rojo porque infinite no es una palabra en español, por lo tanto me la subraya en rojo. Eso es un error de ortografía. Perfecto, entonces tengo 3 párrafos dentro de marco teórico y dentro de marco teórico yo quiero crear una subsección, ¿verdad? Que se va a llamar diseño del filtro propuesto. Entonces vean que en vez de utilizar sección yo creo subsection, ¿verdad? Que entonces me crea una sección dentro de la sección anterior. Y dentro de esta pequeña sección entonces yo coloco unos párrafos adicionales. Vean que esta línea me quedó cortada, yo la puedo volver a subir con el backspace, ¿verdad? Igual como si yo estuviera escribiendo en Word normalmente. Ahora bien, estoy dejando espacios en blanco entre mis párrafos, pero es básicamente para guiarme yo en el código. Estos espacios en blanco no necesariamente se van a traducir en espacios en blanco en mi documento final. Vean este otro por aquí que me quedo con algunos cortes de línea, yo los puedo corregir con backspace también para que el texto me quede mejor acomodado. Cada vez que yo hago cambios en mi código, TextStudio me va a ir marcando las líneas en amarillo y eso es aquí al lado izquierdo y eso es para yo guiarme de qué párrafos yo he ido alterando y cuáles no. Vean que aquí me está subrayando en rojo muestreada, que es una palabra que no la tiene en su diccionario. Si yo le doy clic derecho puedo ver sugerencias para esa palabra, puedo agregar esa palabra al diccionario, puedo copiar, cortar lo normal, ¿verdad? Ahora, otra subsección dentro de diseño de filtro propuesto es diseño por analogía y aproximación de derivadas. Entonces, ese es otro título y aquí entonces yo coloco un párrafo. Perfecto, y una tercera subsección se llama transformación bilineal y aquí está la información que yo coloco en esa subsección. Ven que aquí hay una línea cortada, yo la puedo corregir de manera normal. Aquí me quedaron algunas líneas entrecortadas, las voy a arreglar y me quedan ya entonces los párrafos bien. Entonces vean que eso es lo que yo tengo por ahora en mi código del documento, ¿verdad? Dentro del cuerpo de mi documento. Ahora lo que vamos a hacer es entonces compilarlo para ver si hay errores y si no hay errores, entonces ver el documento. Para compilar en TextStudio yo me vengo a este botón que se parece a un botón de play y vean que aquí me dice compilar. Entonces yo le voy a dar ahí y vamos a ver qué pasa. Entonces vean que el botón de stop se puso rojo por un momento y después volvió a estar verde. Se supone que ahí ya el documento se compiló, sin embargo no estoy viendo ninguna leyenda. Y eso es porque yo puedo activar acá con estos botones de abajo otros paneles adicionales dentro de mi documento. Por ejemplo, si yo activo este panel, puedo ver la estructura de mi documento. Muchas veces uno puede hacer un documento en LaTeX con varios archivos. Entonces aquí yo vería esa estructura. Y si yo toco este otro botón que está aquí abajo en la esquina inferior izquierda, yo abro el panel de salida, que ese es el que a mí me interesa siempre ver, porque ahí me va a salir el resultado de mi compilación. Vean que le voy a dar compilar nuevamente y vean que aquí me aparece una leyenda en verde indicándome que el programa está siendo compilado y me aparece el resultado que dice el proceso terminó normalmente. Ahora, supongan que yo hubiera cometido un error, que yo incluyo un comando, una cosa así. Este es un comando que no existe en LaTeX, lo acabo de inventar, ¿verdad? Pero vean que me lo está subrayando como en anaranjado, indicándome que no está reconociendo esta secuencia. Es decir, no es una secuencia válida en el código. Por lo tanto, si yo le doy compilar, me manda un error. Y vean que me selecciona en anaranjado o en rojo el párrafo donde está el error, ¿verdad? Y aquí me dice que hay una secuencia de control indefinida y me está indicando cuál es. Entonces yo vengo y reviso y digo, ajá, esto no es una secuencia de control, la voy a eliminar, ¿verdad? Entonces
elimino el error, le doy Run y ya mi documento compila nuevamente de manera correcta. Ya una vez que nosotros tenemos el documento compilado, podemos ir a inspeccionarlo con este botón de lupa, ¿verdad? Y de esa manera se abre una especie de panel adicional que yo puedo controlar con estas flechitas, ¿verdad? Y yo aquí puedo ver el documento ya en PDF tal y como quedó después de la compilación. Entonces vean que todo este código que escribimos nosotros acá se transformó directamente en este documento en PDF. Vean que aquí me aparece mi título, mi sección de título, con el título que habíamos puesto. Los autores, vea que LaTeX los acomodo de esta manera, de manera automática. Ya tiene una apariencia bastante más profesional. Y vean que el comando thanks que habíamos incluido en nuestro preámbulo lo que hace es crear como una especie de nota al pie, donde lo que nosotros pongamos dentro del comando thanks se va acomodando en el pie de página de esa hoja de título. Entonces vean que para el caso mío hay un asterisco, para el caso del doctor Tomás Guardia hay dos asteriscos, y para el caso de la doctora María Isabel hay 3 asteriscos, ¿verdad? Y entonces ahí me aparecen las leyendas abajo. Esto entonces lo hizo LaTeX de manera automática. Ahora, dentro del cuerpo del documento, vean que introducción me queda como la sección 1. Inmediatamente después viene el párrafo. Vean que efectivamente las palabras Infinite Impulse Response que están en ese párrafo me quedaron en cursiva, tal y como lo indicamos con el comando, ¿verdad? La sección de marco teórico en la sección 2 se van numerando de manera automática, eso LaTeX es el que lo hace. Vean que aquí los párrafos van quedando obviamente colocados uno encima del otro, de la misma manera en la que yo lo coloqué en el código. La sangría se produce en cada párrafo de manera automática. ¿Y qué más podemos ver por acá? LaTeX me va numerando las páginas de manera también automática. No tenemos que preocuparnos por incluir ese número, sino que LaTeX lo hace solito. Vean que la subsección diseño del filtro propuesto quedó como sección 2.1, ¿verdad? Automáticamente. Como yo llamé a subsection, dentro de la sección marco teórico me queda como la sección 2.1. La siguiente subsección, que es diseño por impulso invariante, vean que me queda como la sección 2.1.1 porque esta es una subsection, ¿verdad? Entonces, es una subsección de otra subsección que a su vez forma parte de una sección. Por lo tanto, en LaTeX, con estos comandos, nosotros podemos ir creando este tipo de estructuras. Estructura 2, 2.1, 2.1.1, etc. Vean que la siguiente es otra subsección, que es diseño por analogía o aproximación de derivadas, que me queda como con el título 2.1.2, y transformación bilineal me queda como 2.1.3. Entonces, este documento vean que ya me queda definido de esta manera, y como código nosotros lo tenemos de este lado de acá. Por ejemplo, si yo hubiera querido quitar al doctor Tomás Guardia Gutiérrez como parte de los autores, yo nada más borro estas líneas, le doy delete, dejo a estas dos personas, le doy run, y él automáticamente vuelve a acomodar el título para los dos autores que quedaron, ¿verdad? Y me acomoda los márgenes, me acomoda el texto, me acomoda todo lo demás de manera automática. Yo no tengo que preocuparme por eso. Con control Z yo puedo volver a colocar al otro autor que había quitado. Si le doy run nuevamente, entonces se ajusta el documento. Perfecto, entonces con esto estamos comenzando con los primeros detalles en relación con un documento en LaTeX, el manejo de los márgenes. Vean, por ejemplo, que si yo quiero reducir un poco el margen inferior, yo puedo venir acá y en vez de 4 centímetros dejo 3 centímetros. Le doy run y vean que
el margen inferior se reduce, ¿verdad? Entonces el número se va para abajo. Ok, voy a volverlo a poner en 4 y le vuelvo a dar run. Entonces, con este tipo de documento la idea es que ustedes también lo modifiquen, le agreguen otras cosas y empiecen a jugar con esto para que se vayan acostumbrando a manejarlo y a ver el documento de esta otra manera, ¿verdad? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir a buscar la carpeta en el directorio donde teníamos el archivo original en LaTeX para ver qué otros archivos se generaron ahora que hicimos la compilación. Listo, vean que ahora estoy en la carpeta del directorio donde tenía el archivo original que se llama parte 01 título y secciones.txt, ¿verdad? Que es la extensión por defecto de los archivos de LaTeX. Y vean que ahora después de la compilación se generaron 4 archivos más, que estos archivos muchos de ellos son de información de resultados de la compilación y el que más me interesa es el archivo PDF que se generó después de la compilación. Entonces este archivo parte 01-título y secciones.pdf ya es el documento en formato PDF y eso ustedes lo pueden abrir y lo pueden ver con algún otro visor de archivos PDF, ¿verdad? Como Adobe y todos los demás. Entonces, de esta manera concluimos con esta primera parte y en las siguientes partes de este ciclo de videos vamos a ir viendo otros detalles sobre elaboración de documentos en LaTeX específicamente para ingeniería eléctrica. Entonces vean que aquí ya está el PDF, ustedes lo pueden abrir con doble clic y con eso terminamos esta sección. Muchas gracias.